Lo que necesitas saber. Los dominicanos en todo el territorio de la República, les habla Leopoldo Espaillat Lanita y Agenda Nacional, como les habíamos ya avanzado, iríamos en búsqueda de la coparticipación de otro testigo de los acontecimientos de abril, que es el amigo Leopoldo Pérez Sánchez. Leopoldo, gracias. Muy buenas tardes, Paulín. Gusto en saludarte. Gracias por invitarme. El tema es el siguiente, Leopoldo. De la preparación de abril se conoce muy poco. Para mucha gente, los acontecimientos se iniciaron el sábado 24 de abril. Se ignora completamente todos los preparativos, todas las reuniones que eso conllevó para que pudiera culminar, como efectivamente culminó, con un levantamiento que fue producto, como ya lo explicó en este programa, que tuve la oportunidad de invitarlo, a Mario Peña Tavera, que se había hecho la consigna entre los militares que si alguno de ellos era arrestado o de alguna manera sometido a coacción, entonces ahí mismo los demás, esa sería la fecha en que realmente se pondría en marcha todo lo que se había estado preparando para hacer una especie de contragolpe que permitiera el retorno a la constitucionalidad. Ahora, hay muchos actores de último momento que no están contribuyendo a la verdad, y al contrario, hasta el extremo de que el mismo rol de Molina Ureña ha sido distorsionado. Claro que ahí hay mucho del laborantismo de José Francisco Peña Gómez, porque él nunca le perdonó ni a Bosch ni a Molina que él no sabía del movimiento. Él estaba más involucrado en las reuniones con el grupo de San Cristóbal, de Neymi Bar, porque Peña Gómez fue toda la vida un protegido de Neymi Bar. Y yo relato que él andaba con un maletín para arriba y para abajo, porque adentro del maletín él tenía un revólver que no se atrevía a ponérselo en la cintura, que se lo había dado Neymi Bar para su protección personal. Pero esa relación existió siempre, al punto que cuando el PRD fue gobierno en el 78, el protector de los intereses de Aníbal Seija, ante el gobierno de Guzmán, era José Francisco Peña Gómez. Y yo escuché también al doctor Marino Vinicio Castillo decir que con relación al préstamo que el Banco de Reserva le hizo a Blanco Prats para el hotel que Fiesta se llamó Dominican Concord. Dominican, ajá, y después Fiesta. Después se cambió a Fiesta. Y que parece que nunca se pagó. Ese problema del préstamo tenía dos abogados, él y José Francisco Peña Gómez. O sea que ambos estaban comprometidos en la defensa de los intereses de Blanco Prat, que era socio de Neymi Bar en todos sus negocios, incluyendo también la adjudicación del PER Antillana, que fue respetado en el gobierno de Guzmán, precisamente por eso, porque estuvo siempre con la defensa de Peña Gómez. Ahora bien, en un momento en donde se quebraba lo que debió ser el arranque del proceso democrático de la República, y fue interrumpido desde el momento mismo en que se dio un golpe de Estado. Hemos venido, desde luego,
con un efecto traumático de una intervención militar, tropezando con nuestros propios pies. Esa es por lo menos mi apreciación. Porque hemos cometido, los dominicanos, muchas desviaciones y errores. Pero yo no te he traído para que nos dé ahora una visión de esta actualidad, a dónde hemos ido a parar, sino para que nos ayude a reconstruir lo que sucedió antes y durante abril del 65. Y yo recuerdo, pues, que el grupo ¿cómo se llamaba el grupo de jóvenes de reformistas? Pero que en una entrevista anterior yo te había señalado que yo era secretario de Organización Nacional del Partido Reformista. Yo no era secretario de la Juventud. El secretario de la Juventud era Manolín Jiménez Rodríguez, que éramos aliados en la corriente progresista que nosotros encabezábamos en el partido. Yo había sido antitrujillista desde los 15 años, cuando estudiaba en el Politécnico Loyola. Y Manolín, a pesar de que fue en la postrimería del régimen de Trujillo legislador, fue también un hombre esencialmente antitrujillista. Lo que pasa es que en aquel ambiente no era tan fácil serlo como ahora se hace en muchas partes. Pero yo creo que hay todos esos procesos, todo el proceso es un asunto sumamente interesante y aleccionador, porque fue la masificación de los dominicanos en defensa de la democracia que comenzaba con Juan Bosch y que por más de una razón perdió el poder Juan Bosch, muchas veces por ineficiencia del régimen, del gobierno, porque Juan Bosch no era un estadista. Juan Bosch era un gran comunicador, era un político muy avesado y era un antitrujillista, un hombre asociado con la democracia dominicana desde que salió del país muy temprano. Ahora, cuando se produce el golpe de Estado, prácticamente comienzan fuerzas a organizarse y en esa fuerza estábamos nosotros, estabas tú, estaba yo, estaba Molina Ureña. Molina tenía un papel mucho más importante porque se había convertido en el hombre de mayor confianza de Juan Bosch y él fue que encabezó el movimiento de retorno a la constitucionalidad. En el plano civil. Correcto. Entonces, en el plano militar, evidentemente predominaba el Partido Reformista, que en ese momento no existía, pero la corriente principal era la corriente de Balaguer, porque Balaguer había heredado por la confianza que tuvo, por haber estado tanto tiempo en el régimen de Trujillo. Era el hombre que evidentemente tenía más confianza dentro de los cuarteles, en un ambiente donde no había desarrollo político. Lo que había era asociación de amistad y asociación por haber luchado juntos de un lado. Entonces Balaguer es evidentemente con Giovanni Gutiérrez, que está en la primera brigada, y la mayor parte de esos militares son gente que quieren que Balaguer venga al país y participe en elecciones. Y no tienen otra salida. Que te interrumpa. Para poder mantener el hilo históricamente cronológico, ¿no?, del asunto. En primer lugar, cuando hablamos de Balaguer, estamos hablando del Balaguer antes o después de su obligada salida del país. Porque hay un antes y un después. Balaguer vino después del 65, puesto por el dedo de Lyndon Baines Johnson. Bueno, esa es una, esa es una apreciación que existe. Eso es que yo discutí con el que ha estado enarbolando esa tesis. Perdóname, no es una tesis. Yo tengo los dos libros que escribió me he escapado ahora el nombre del autor. Hay uno que describe... Bernardo Vega. No. Estoy hablando del norteamericano, que describe todo lo que se hizo por órdenes de Johnson para instalar a Joaquín Balaguer y la persecución que se hizo en la República Dominicana de todo aquel que olía a izquierda o a constitucionalidad. O sea,
de los combatientes del movimiento constitucionalista. Y en definitiva, eso tiene una lógica porque se decía que el movimiento había caído en manos, después que estalló el movimiento en sí, el sábado 24 de abril, había caído en manos de la izquierda. No, de los comunistas. Sí, y no fue y nada menos, no fue sino José Francisco Peña Gómez, que en la casa de Zaida Ginebra le dio esa información al representante de la CIA aquí, porque eso está recogido también en un testimonio. Entonces, la persecución que se hizo de todo lo que olía a izquierda en este país, porque la motivación que se enarboló para la intervención era evitar que en el país surgiera otra Cuba. Y eso fue siempre como una especie de doctrina del señor Johnson, y que sostuvieron otros. Pero en definitiva, yo he dicho aquí, quizás soy de los pocos que lo he hecho, que los muertos que hubo después del retorno de Balaguer, no los ponía Balaguer, los ponía la CIA. Y Balaguer se refería a eso como las fuerzas incontrolables, porque en realidad eso funcionaba dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la policía, y todo eso estaba organizado de una forma tal que se perseguía a todos los que fueron combatientes o de los que de alguna manera se asociaba con la posición anti-norteamericana. Entonces, cuando tú hablas de el predominio de la influencia reformista en las Fuerzas Armadas, De Balaguer. O de Balaguer, porque el reformismo recién estaba reconocido. Sí. Tú explicabas que esas eran unas Fuerzas Armadas que se heredaban del trujillismo. Oh, claro que sí. Pero ahí hubo un cambio muy violento, que tan pronto se produce la muerte de Trujillo a manos de los que sirvieron las órdenes que venían del norte, esas Fuerzas Armadas comenzaron a alinearse con las órdenes que venían del Pentágono. Bueno, eran formadas por el Comando del Sur en Panamá y estaban formadas... Pero hay que reconocer entonces que hubo sí un estamento, y ese es el mérito de Rafael Tomás Fernández Domínguez y sus compañeros en la academia, que no obstante estar adiestrados y entrenados en los cuarteles de los Estados Unidos, desarrollaron una mentalidad dominicana y dominicanista. Pero tú sabes que, Paulín, realmente eso fue muy puntual. Había unos oficiales que, formados en la batalla de las carreras, que era la que formaba aquí profesionalmente a los militares dominicanos, que habían cursos de Estado Mayor y esas cosas. Pero es un grupo pequeño. El grupo determinante en la revolución es el grupo que es pro Balaguer, porque quiere que Balaguer vuelva al país. Hay otro grupo que es encabezado por Fernández Domínguez, asociado con Bosch, que Bosch no lo dejó actuar, porque si Bosch lo deja actuar, no se produce el golpe de Estado. Lo que pasa es que Wessing actuó libremente en contubernio con la Unión Cívica y con los norteamericanos. Sí, pero esas fuerzas militares balagueristas, en la tarde del 27 de abril, ya venían en contra del movimiento constitucionalista. Pero es que lo que pasa es lo siguiente: después que se produce en Palacio la confrontación de las dos corrientes y se habla de que no se va a aceptar la vuelta de la Constitución con Juan Bosch, ¿no, verdad? A partir de ese momento hay una confrontación, porque yo fui de los dos civiles que amanecieron en el comando con Peña Taveras. Yo estuve ahí presente. De ahí la emisora que se entró la introdujimos nosotros. Después surgió un traidor que fue hermano de Rafael Tomás, que fue Milito Fernández, que es el que se opone a que Molina Ureña asuma el mando, leyendo el documento que se había elaborado en mi casa, en mi apartamento, tú con una maquinilla y Molina Ureña que estaba ahí, cuando se llama Juan Bosch. Yo relaté y lo relata Molina en su libro de memoria, que el sábado estábamos todos en tu apartamento ahí, a una cuadra del hospital militar,
en la Benigno los Filomeno de Rojas. acontecimientos. Y recuerdo que ahí estaba José Enrique Piedra. Sí, bueno, entre él otros. se acerca después por ahí, pero No, pero estaba ahí ese día. Pero Yo lo recuerdo perfectamente. Pero estábamos esencialmente tú y Molina y yo. Cuando No, Molina claro, llama a Juan Bosch yo a Puerto simplemente Rico. estoy señalando a las personas que en ese momento y en esas circunstancias estaban en tu apartamento. No porque participara, él no había participado en nada. Las reuniones se habían hecho con la participación tuya, de Manolín Jiménez Rodríguez y de Dime Pablo. Hay una reunión importante ahí en la Avenida Independencia. Don Nicolás Morgan. Correcto. Y a la que yo invito a dos personas importantes para que se acercaran ahí. Parece que una de esas personas fue la que finalmente participa en delaciones y cosas de esas, pero actuando entendía él de buena fe. Pero yo creo... Perdona, pero tú mencionaste a Milito. Y hay que decir que antes de la actuación de Milito funesta en abril, él había delatado a su hermano y eso había provocado la salida del país al exilio, si se quiere, dorado, ¿no? de una designación diplomática de Rafael Tomás Fernández Domínguez. Correcto. Pero yo creo, Paulín, si te parece bien, tú eres el propietario del programa y el orientador ideológico del mismo y de todo, que los minutos que nos quedan, que parece que no serán tantos, es importante que se clarifiquen los hechos históricos para que el país no viva desorientado. Pero yo creo que es importante, ubicándonos en el momento histórico que vivimos en este momento, hablar de lo que ha debido haberse hablado mucho en este 24 de abril 52, de que si los objetivos por los cuales luchamos y expusimos nuestras vidas y las de nuestros familiares se han logrado. ¿Qué se ha logrado? Porque evidentemente existe las libertades que había cuando Don Henry, porque había un régimen de libertades. Era un régimen mal orientado económicamente, era un régimen que no era un régimen constitucional, pero había libertades para hablar. ¿Te refieres? Yo digo, los logros obtenidos... Sí, pero tú te refieres al gobierno del grupo Vicini a través de su primo hermano, Don Alfred Cabral. Pero bien, él no fue triunviro por casualidad. Pero estamos hablando del triunvirato. Sí, pero vamos a poner las cosas en su sitio, porque cuando nosotros estamos... Pero ¿cuáles son los logros obtenidos después de aquella lucha? Espérate un momento, porque tampoco podemos hablar de los logros que no hemos obtenido, porque nos hemos desviado. Por ahí comenzó yo. Por eso. Puse yo que nos habíamos desviado. Pero vamos a ver, ¿por qué nos desviamos? En primer lugar, por el golpe de Estado. Ahora, ¿quién incubó el golpe de Estado? Los mismos que estando en Washington planificaron la muerte de Trujillo. Allá estaban Gianni Vicini y su primo hermano, Don Enrique Cabral. O sea, Donny no fue triunviro por casualidad. Él era parte de la conspiración. Como era parte de la conspiración, hacer de Viriato Fiallo presidente, cuyos méritos, el único mérito que tenía, es que era el médico de la Casa Vicini. Estamos hablando de los intentos de la Casa Vicini de gobernar este país. Y no podemos perdernos en eso. Porque los pasos que dio el Consejo de Estado, ahí está en la historia, lo primero que hizo fue exonerar del pago de impuestos a los ingenios Vicini. Correcto. Entonces, ese es el trasfondo del asunto. Pero bien, pero yo que lo que quiero... No, porque ahora tenemos un riesgo mayor, del cual no se habla, que es la fusión con Haití. Y en eso están metidos los Vicini. Y están metidos otros capitales de afuera con un respaldo político interno que se llama el PLD. Esa es la situación que tenemos. Y no se habla de eso. Hay lo que se ha llamado el velo del silencio, porque todo el mundo está complicitado en que los haitianos que nos han mandado para acá se queden acá para votar y todo el mundo está contando con esos votos. Yo he estado toda mi vida y tengo unas décadas luchando políticamente desde mis 15 años y he predicado que el principal problema que este país tiene es Haití,
porque la pretensión de la única indivisible de los que fundaron esa nación, que llamaron Ciudad Negra, digo País Negro, la negritud haitiana, excluyente de todo lo que no sea negro, que vive acusándonos nosotros internacionalmente de ser racista, como que somos los racistas por excelencia y que hemos hecho esto y aquello y demás. Eso se ha ido silenciando en los últimos meses, tú no oyes hablar de eso. Sin embargo, el tropel en Dajabón y en la fronteriza se escucha permanentemente de la entrada de esa gente como Pedro por su casa. Y eso, en los últimos meses, eso se ha callado totalmente. Y ese proyecto de que tú hablas, evidentemente, tiene el gran objetivo de asociarnos, a asociar a las dos naciones en ese gran proyecto y eso de la única tiene ahora indivisible. una gran culminación, que le han puesto el Hub del Caribe. Y se habla del Hub del Caribe y todos los grupos de empresarios de alto nivel asociados al grupo Vicini y asociados al grupo de Santiago andan pidiendo el establecimiento de relaciones diplomáticas con Pekín. ¿Por qué? Porque desde China continental están operando los banqueros judíos que se largaron de Estados Unidos después de dejar vuelto un tollo ese país. Y desde allá están tratando de hacer de China su plataforma de dominación mundial. Y están buscando una aproximación con América Latina. Y están patrocinando el nuevo canal a través de Nicaragua. Y todo eso culmina en el centro del Caribe, en una isla que se llama Santo Domingo. Y que el proyecto de lavado de activos, libre comercio y toda una serie de libertades para su gran capital, lo quieren hacer desde esta isla. Esas denuncias valientes que tú haces, que yo comparto, deben ser tomadas en cuenta por los dominicanos que amamos este país, para que relevemos de alguna manera las tres fuerzas políticas tradicionales que han llevado a este país hasta donde estamos, a fin de que nuevas fuerzas políticas sean capaces de enarbolar la bandera de esa patria que Duarte nos legó y que otros han estado tratando de entregar Coincidimos a cualquier totalmente precio, a cualquier en tu precio. culminación de tu intervención, Sí. con lo que ha sido la prédica de este programa. Quiere decir que aprecio Necesitamos esas nuevas fuerzas. necesitamos eso y necesitamos que esa juventud dominicana Se y incorpore. que la gente madura que comparte con nosotros estos sentimientos de esta nación de limitados recursos, pero noble en la fundación y en su recorrido hasta estos 170 y más años que tenemos, para que hagamos un alto en el camino y tratemos de hacer una democracia funcional, eficiente, que le diga a los dominicanos que bien vale la pena defenderla. Gracias, Leopoldo. Gusto de estar nuevamente en tu programa. Pero tenemos que hacerlo con más frecuencia. Como no, con mucho gusto. Como dijimos, vamos a utilizar estos días de esta semana para rescatar del olvido deliberado de esta figura que se llama José Rafael Molina Ureña, el presidente provisional de la República en armas, cuando entró al Palacio Nacional el domingo 15 de abril a las 10 de la mañana, acompañado de quien les habla. Les habló Leopoldo Payán Anita. Hasta luego.